Siguiente. Tumores cardíacos primarios, casos de intereses. El Salvador. James Reese Parada, cirujano cardiovascular, especialista en cirugía de malformaciones congénitas del corazón. Buenos días. Primero, pues agradecer a CISDED por la invitación para poder participar en este fabuloso congreso. Y bueno, les traigo aquí un poco de la experiencia que nosotros tenemos como cirujano cardiovascular en mi país, en El Salvador. Vamos, como tiene un enfoque científico este congreso, vamos a presentar dos casos que en la literatura mundial son muy poco frecuentes. Entonces, comenzaremos, por favor. Yo soy cirujano cardiovascular, me formé en México en el Instituto Nacional de Cardiología, en el Ignacio Chávez. A ver. Hice una alta especialidad en cirugía de malformaciones congénitas y he regresado a mi país para poner en práctica todos estos conocimientos adquiridos en el país mexicano. Y bueno, actualmente El Salvador, pues como ustedes o muy pocos saben, pues El Salvador es el pulgarcito de América, es el pequeño país de toda América, donde tenemos soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y de oro, así relata la oración a nuestra bandera. Y en nuestra gran ciudad, en la capital de San Salvador, se encuentra el hospital donde yo trabajo, que es el Hospital Nacional Rosales, atiende el 60% de la población no asegurada, ¿verdad? Y es un hospital público, ¿verdad? Tenemos modernas instalaciones actualmente, quirófanos exclusivamente para cirugía cardiovascular, en donde estamos trabajando un equipo multidisciplinario, desde anestesiólogos cardiovasculares, perfusionistas, cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, instrumentistas. Y a veces como cirujanos nos encontramos y nos sometemos a diferentes retos en la cirugía cardíaca, y de esos retos los más raros son los tumores cardíacos. ¿Qué son los tumores cardíacos? Es una enfermedad infrecuente, aunque no son excepcionales. Pueden ser primarios o secundarios o metastásicos, también conocidos. Los primarios son los más raros, tienen una incidencia menos del 1%. Y los secundarios, que son los metastásicos, son 20 a 40 veces más frecuentes que estos. De estos tumores cardíacos primarios, el 75% de estos tumores son benignos y un 25% de los tumores son malignos. Del 75% de los tumores benignos, más del 50% se tratan de mixomas. Creo que alguna vez hemos escuchado de estos. Y en el adulto el tumor benigno más frecuente es el mixoma y en la edad pediátrica es el rhabdomioma. El mixoma como segunda posición y el fibroma. Pero ahora bien, el 25% de los malignos, la mayor parte son sarcomas. Y en esta tabla lo podemos revisar. Bien, pero dependiendo de la localización, así también nosotros podemos inferir qué probabilidad de tumor estamos hablando. En los tumores a nivel ventricular podemos pensar en un rhabdomioma si estos son múltiples, o en un fibroma si este es único y con un cierto grado de calcificación. Pero si es a nivel auricular podemos pensar que se trata de un mixoma, o a nivel de la cavidad pericárdica podemos pensar que se trata de un teratoma. Bien. Clínicamente, estos tumores cardíacos pueden pasar asintomáticos por mucho tiempo y ocasionar sintomatología clínica diversa variada dependiendo del tamaño o la ubicación del tumor. Los tumores benignos son generalmente del lado izquierdo y son de crecimiento lento. Los tumores malignos son más habituales en las cámaras cardíacas del lado derecho y tienden a generar metástasis, infiltrar el miocardio, el mediastino, provocar hemopericardio, es decir, derrames pericárdicos, dolor torácico y crecen rápidamente. ¿Cuál es la sintomatología? Pues es muy diversa, esta tabla la resumo, puede traducirse desde una miocardiopatía, afección pericárdica con derrames pericárdicos, tromboembolismo sistémico, como también tromboembolismo pulmonar, como ya les mencioné, puede depender de la localización, obstrucción valvular
e intracavitaria, trastornos de ritmo y la conducción y síndromes constitucionales. Para hacer el diagnóstico, primero hay que sospecharlo clínicamente, ¿verdad? Nos apoyamos a veces de electrocardiogramas, radiografía de tórax y nuestro instrumental o nuestra herramienta más importante es el ecocardiograma, ¿verdad? Podemos también tener estudios complementarios como la tomografía, la resonancia, el gamma-gamma de perfusión y el cateterismo. Bien, ¿cuál es el tratamiento de los tumores cardíacos? Y es donde ya entra mi especialidad. El 99% de los tumores cardíacos son quirúrgicos, su tratamiento. De estos, ¿cuál es el objetivo de hacer este tratamiento o esta intervención? La resección total o parcial del tumor, mejorar o desaparecer los síntomas, hacer una exploración de las estructuras que están adyacentes e incluso realizar biopsias amplias para definir o tipificar el tumor y reconstruir la pared, reconstruir válvulas, incluso a veces el septum que separan las cámaras cardíacas o hacer bypass coronario. Bien, entonces, teniendo un bosquejo de lo que son los tumores cardíacos, su manejo, su diagnóstico, vamos a presentar los casos. Tenemos el primer caso, que se trata de un masculino de 42 años, proveniente del occidente de nuestro país, y él consultó por cansancio. El paciente era un paciente caso SIDA, ¿verdad? Conocido desde el 2013, con terapia antirretroviral, y su último conteo en el ingreso tenía un CD4 de 588 y una carga viral menor de 20. Tiene antecedentes quirúrgicos de una apendicectomía hace 24 años. El paciente era homosexual, ¿verdad? Y no tenía antecedentes de enfermedad de transmisión sexual. El paciente cuando ingresó traía una presente enfermedad de 2 meses de evolución de disnea de moderados esfuerzos, tos no productiva, había astenia, pérdida de peso de 14 libras. 3 semanas de disnea de moderados esfuerzos, disnea paroxística nocturna y bueno, no había historia de fiebre, diarrea, palpitaciones u otro tipo de síntomas. Bien. Consultó donde estuvo ingresado y manejado por una sospecha de una histoplasmosis. Ese fue el diagnóstico inicial que se hizo. Iniciaron terapia con anfotericina B y el paciente con datos de insuficiencia cardíaca. A razón de eso se decidió realizar el primer estudio ecocardiográfico encontrando que había una masa, no sé si logran ver acá, una masa importante en el atrio derecho adherida a la pared libre e infiltrante de ese atrio y de la válvula tricúspide y era trilobulada con derrame pericárdico sin compromiso hemodinámico. Entonces, si nos remontamos a la literatura, ¿qué era la primera causa? ¿Qué tipo de tumor es el más frecuente? El sarcoma en cámaras cardíacas derechas. Bueno, y empezamos a estudiar paciente con signos vitales estables, estaba agudamente enfermo, pálido, pero nos llamaba la atención algo, tenía una hemorragia subconjuntival importantísima a nivel de ambos ojos. Sus pulmones estaban clínicamente limpios, ritmo regular, abdomen negativo, había un soplo sistólico y predominantemente en el foco pulmonar y sus extremidades estaban normotróficas sin ningún cambio. El paciente tenía múltiples tatuajes. Sus exámenes de laboratorio sin ninguna alteración, ¿verdad? Pero nos llamó la atención la presencia de una creatinina de 1,3. Bien. Su radiografía de tórax, una cardiomegalia importante con un derrame pleural del lado izquierdo y lo refirieron ante el hallazgo de la masa a nuestro hospital. En nuestro hospital, con toda esta historia, decidimos actualizar el ecocardiograma y efectivamente encontramos una masa tumoral heterogénea, multilobulada vascularizada, que ocupaba la mayor parte del atrio derecho anclada en el velo anterior de la válvula tricúspide. Infiltraba las paredes del atrio, infiltraba el ventrículo derecho y provocaba una obstrucción grave. Este es un video, a ver si lo podemos correr. Como ustedes pueden ver, es una masa importante. Vea, ocupa todo el atrio. Otra vez, por favor. Ocupa todo el atrio, el ventrículo, toma la válvula, hay un poco de derrame pericárdico, muy seguramente está tomada la arteria coronaria derecha. Es un tumor exagerado. Bien.
Entonces decidimos realizar una angiotomografía a este paciente. ¿Y qué es lo que encontramos? Efectivamente, la presencia de una masa, pero también encontramos datos de tromboembolismo pulmonar con derrame pericárdico. Y aquí lo logramos ver. La calidad de la imagen no es tan clara, pero había presencia de que en las ramas pulmonares había presencia de coágulos, trombos organizados crónicamente por un embolismo pulmonar. Bien. Entonces nos solicitaron la interconsulta a los cirujanos cardiovasculares. Y bueno, efectivamente esta masa es irresecable, no se puede quitar la válvula, no se puede quitar el atrio, no se puede quitar el ventrículo. Entonces solicitamos tipificar la masa. Nos apoyamos con el cardiólogo intervencionista, pero para tal mala suerte, ningún cardiólogo intervencionista estaba en el hospital, ni mucho menos estaba en el país, estaban de congreso. Entonces únicamente estábamos expuestos nosotros con un paciente VIH. ¿Verdad? Entonces, por el derrame pleural, tipificamos haciendo una toracocentesis, no nos aportó mayor datos, no había celularidad maligna, y los cirujanos nos atrevimos a trabajar por una cirugía con mínima invasión a través del atrio a través de una mini toracotomía anterolateral derecha. Con esto accedimos a la cavidad pericárdica y efectivamente, ¿qué es lo que encontramos? Una tumoración intracardíaca con infiltración hacia el epicardio, blanca nacarada, como pueden más o menos ver en la fotografía, de consistencia dura, muy friable, de color blanquecino. Y bueno, este es el pericardio, y aquí está el corazón, aquí está la masa que se vuelve exofítica. Y cada vez que nosotros tomábamos una muestra para mandarla a estudio, sangraba. Esto era bien lábil, tejido sangrante. Y lastimosamente, pues el paciente en el posoperatorio 1, muy mala evolución, con una actividad tumoral febril, taquicárdico, con PVC altas, apoyado con noradrena, dobuta, triple antibiótico. Se empezó a manejar con expansores de volumen, diuréticos y todo esto. Y el resultado de la biopsia resultó ser que se trataba de un linfoma no Hodgkin de células pequeñas de un paciente VIH con un tumor primario de corazón. Bien. Aquí tenemos el estudio, ¿verdad? Una neoplasia linfoide maligna, constituye de pequeño tamaño, patrón difuso. Tenemos las muestras de la patología, ¿verdad? Y ante esto se solicitó la interconsulta con hematología para pues, tratar de actuar lo más pronto. Lastimosamente a este paciente no le podíamos dar quimioterapia porque empezó a hacer datos de falla renal, muy lábil hemodinámicamente, entonces únicamente dieron la indicación de manejarlo con esteroides para disminuir el tamaño del tumor y se tomó un ecocardiograma de control y miren cómo la masa disminuyó. ¿Se acuerdan de las dimensiones de la masa? Ahora disminuyó de manera importante, pero la evolución del paciente fue a peor. El paciente pues múltiple falla orgánica, falla renal, mucho soporte vasopresor, con datos de hipercalemia y elevada hasta potasios de 8, mayores de 8, con una gran actividad tumoral, creatinina de 1400, LH 8000 y pues datos de hiperglicemia incluso por el apoyo con los esteroides. Lastimosamente el paciente falleció por falla multiorgánica, ¿verdad? Entonces, al revisar la literatura, bueno, dijimos nosotros, ¿qué tan frecuente es el linfoma no Hodgkin en tumores primarios de corazón? Y bueno, vemos acá que una revisión que hicieron en este artículo, que hicieron los españoles, vemos que ellos no reportan en su literatura ningún tumor de linfoma. Angiosarcomas, liposarcomas, rhabdomyosarcomas, fibrosarcomas. Bien, pero mencionaba que los linfomas son extremadamente infrecuentes, representan alrededor del 0.25% de los tumores en serie de autopsias, ¿verdad? El pronóstico es malo, es muy pésimo, con una escasa supervivencia en los pacientes diagnosticados ante mortem. Y queríamos ver entonces ahora qué relación tiene linfoma no Hodgkin como tumor primario de corazón y caso SIDA. Bien. Entonces, si me permiten, les leeré esto.
En los pacientes infectados por el virus del VIH se han descrito pericarditis, miocardiopatías, endocarditis, alteraciones valvulares y neoplasias, hipertensión pulmonar. Entonces, este artículo trata de correlacionar qué afecciones cardíacas se pueden presentar en un paciente VIH. Y he ahí la importancia de por qué traigo este caso. Bien, bueno, menciona que de los tumores cardíacos más frecuentes en los pacientes VIH, tumores cardíacos primarios, el linfoma, el sarcoma de Kaposi y el linfoma es lo más frecuente. De forma excepcional se han descrito afectación miocárdica como el sarcoma de Kaposi, los linfomas no Hodgkin, y el sarcoma de Kaposi no solo es el tumor cardíaco más frecuente en enfermos de SIDA, sino que fue la primera manifestación de cómo se hizo el diagnóstico del sarcoma de Kaposi a nivel cardíaco. Y los linfomas suelen ser no Hodgkin, como es el que tuvimos nosotros con nuestro paciente, generalmente de alto grado de malignidad, son de tipo Burkitt y de células grandes. En otro artículo publicado aquí en Colombia, vemos también que ellos reportan que los tumores más frecuentes, el sarcoma de Kaposi y el linfoma en los pacientes VIH, ¿verdad? En estudios de necropsia, el sarcoma de Kaposi fue diagnosticado en pacientes VIH en un 21% y en el 5.6% de los pacientes VIH con tumores cardíacos fue el linfoma. O sea que, como ustedes pueden darse cuenta, aquí tenemos una revisión donde solo reportan 2 casos a nivel mundial, otros 2 casos. En la bibliografía consultada hay reporte de 1 caso. En general tenemos casi solamente 12 casos reportados en la literatura mundial y ahorita nuestro estudio está siendo en proceso de ser autorizado para publicarse en una revista internacional. No sé, hasta este momento, ¿alguna pregunta con el caso este? Si no, para pasar al siguiente caso. Bien, bueno. El siguiente caso es un caso también extremadamente raro, hablando de tumores primarios de corazón. Es una femenina de 43 años con historia de 5 meses de evolución de presentar episodios de opresión torácica, acompañado de disnea de moderados esfuerzos, palpitaciones, y como paciente con sospecha cardiovascular, se le manda una radiografía de tórax y encontramos esta gran cardiomegalia. Bueno, lo primero que se viene, alguna cardiopatía dilatada o algún derrame pericárdico asociado. La paciente sin ningún antecedente contributorio. Bien, el ecocardiograma reporta que hay una masa sólida que recubre toda la superficie del corazón, incluyendo la pared libre del ventrículo, la pared anterior del ventrículo izquierdo, pero no hay ninguna repercusión a nivel cardíaco, ninguna repercusión hemodinámica. Dicha masa se confirma por un estudio tomográfico y donde ustedes pueden ver que hay una presencia de una masa gigantesca que rodea el corazón. Entonces, vemos la masa, pero nos llamaba la atención que la densidad de la masa corresponde a la densidad del tejido celular subcutáneo, a grasa. Entonces, decían que la masa era periepicárdica y que se trataba de un lipoma gigante del corazón. Entonces, con todo esto, la tomografía pues era bastante preocupante y no sabíamos la procedencia de este lipoma, ¿verdad? Entonces pueden ver aquí las imágenes. Y la paciente la sometimos a una intervención quirúrgica, más que todo porque la paciente ya empezaba con sintomatología de dolor, opresión. Lógicamente estaba dando los datos y con las dimensiones de esta masa podría entrar en un cuadro de tamponaje cardíaco. La intervenimos y ¿qué fue lo que encontramos? Que encontramos una masa, bueno, este es un corazón sano, esta es parte de la grasa normal del corazón, ¿verdad? La grasa normal del corazón. Y cuando la intervenimos a esta paciente, encontramos que esta masa tenía un pedículo de la grasa periepicárdica donde transcurre la arteria descendente anterior, es decir, una de las ramas de la arteria coronaria izquierda, que es la arteria más importante del corazón. Resecar esta masa en su totalidad
Era casi imposible. ¿Por qué? Porque podríamos comprometer y provocar un infarto inducido por nuestro acto quirúrgico. Entonces resecamos casi todo, un 97%, dejando un remanente, un pedículo pequeño en el, ¿cómo se llama?, en la grasa periepicárdica. Esta es la masa, miren cuánto medía, casi 18 centímetros medía dentro de la cavidad pericárdica, ¿verdad? Esta es, al abrirla, como ustedes pueden darse cuenta, una masa encapsulada con estudio histopatológico, ¿verdad? Pequeños vasos nutricios que están dando alrededor de los tejidos grasos, ¿verdad? La cápsula bien delimitada, ¿verdad? La paciente fue extubada a las 26 horas y egresada de nuestro hospital 4 días después. Actualmente la estamos dando seguimiento. Esta es la radiografía posoperatoria, ¿se acuerdan de la cardiomegalia que vimos en la placa? ¿Verdad? Y si ustedes comparan, pues este es el seguimiento a 2 años del caso, ¿verdad? Y al revisar la literatura, Colombia reportó un caso de estos, ¿verdad? Un caso de estos, ¿verdad? En la clínica Das Planas, Los Santos, ¿verdad? Así es como nosotros vimos el lipoma, pero pues como podrán ver, estaba más confinado hacia un lado del corazón, no tenía la forma circunferencial como la que encontramos nosotros. Cuba también ha reportado un caso de lipoma y únicamente tenemos 5 casos de estos reportados en la literatura que hemos encontrado, de lipomas gigantes a nivel del corazón, ¿verdad? No sé, ¿alguna pregunta? Estos son los casos que yo les traía porque me gustaría que tuvieran en cuenta que en una radiografía de tórax, imagínense, uno puede pensar en que puede tratarse de un derrame, una miocardiopatía dilatada y nos encontramos que era un tumor primario del corazón, un lipoma gigante. Y tener en cuenta también que en los pacientes VIH, los tumores cardíacos primarios, tener en consideración cuáles son las 2 variantes más frecuentes, ¿verdad? El sarcoma de Kaposi y el linfoma no Hodgkin. Gracias.